Hola, ¿qué tal? El placer de saludarlos nuevamente en este gran día, en este hermoso programa, El Inversor, de Tomás Bulat. Hoy Tomás Bulat no está, gracias por su confianza, me dejó a cargo y vamos a hablar de dinero de nuevo. Dos ideas le doy. La primera, la diferencia entre el ahorro y la inversión. El ahorro es muy bueno, pero el ahorro es postergar consumo para el futuro. La inversión es incrementar, consumir ahora, y eso es muy bueno para una economía. Estamos en recesión. Y es muy importante saberlo. ¿Qué recaudos tiene que tomar el ciudadano para poder cubrirse y qué negocios puede hacer para transitar el tiempo? Voy a lo primero. ¿Qué significa el ahorro? Imagínense que alguien tiene un negocio a las afueras de un country, un kiosquito, muy chiquito el kiosquito. Y alguien le dice, ¿y vos qué problema tenés con la recesión? Si los del country todos tienen plata, todos te van a consumir. ¿Qué dice? ¿Qué dice en este caso el kiosquero? No, estás equivocado. ¿Por qué? A mí me compra el jardinero y al jardinero antes lo contrataban todas las semanas y ahora no, cada 15 días. A mí me compra el piletero y antes lo contrataban todas las semanas y ahora no, cada 15 días. Entonces, por más que esté en la parte del country, me afecta el consumo. Si la gente empieza a ahorrar y no consume, prácticamente el que pierde es el que está en el medio, el que tiene el kiosco. Segundo ejemplo. Hoy hablábamos en el programa de radio algo muy divertido, pero difícil también para tratar, que era, en épocas de vacas flacas, ¿qué consumo restringe usted para tratar de llegar a fin de mes? Esto de que los costos me subieron, los salarios no tanto, y algo tengo que dejar de consumir. Hay gente que deja de ir a cenar afuera, hay gente que deja de ir al cine, hay gente que usa menos el auto. ¿Y a quién afecta eso? Uno de los ejemplos que nos decían hoy era una persona que lo que decidió es cancelar el servicio doméstico. Imagínense esta situación. La persona antes tenía ingresos y gastos. Como restringió un gasto, no paga más servicio doméstico, aunque él haya perdido un ingreso, está igual. Tiene peor calidad de vida, pero gasta menos, ¿sí? Y el ingreso que es menos lo pudo netear. Pero la persona que trabajaba en el servicio doméstico representa el 100% de sus ingresos. Por lo tanto, ¿quién termina pagando el ajuste? Estos son los procesos económicos que se viven hoy y de esto vamos a hablar en el programa, pero no como queja, sino tratando qué podemos hacer, cómo podemos trasladar el ahorro por miedo al futuro, en inversión que me genere una renta. Viejo ejemplo que utilizaba el que escribió Padre Rico, Padre Pobre, que era, mire señor, si usted va a cambiar el auto, va a generar más gastos. Si usted, en vez de cambiar el auto, compra un taxi, que es lo mismo, es un auto, va a generar ingresos. ¿Cómo destinamos los gastos para que me generen ingresos? Es el desafío de hoy. Vamos a hablar de franquicias, por ejemplo. Vamos a hablar de negocios de familia. Y alguien me corrigió. No digas empresas de familia, decí familias empresarias. Cambia el concepto. Lo vamos a hablar. Vamos a hablar de inversiones. ¿Qué hacer con pesos? Pero antes, me va a aguantar un poquitito más que tiene que ver con las inversiones. Temas de la semana a tener en cuenta. ¿Por qué arranqué así? ¿Por qué arrancando del ahorro? ¿Por qué arrancando desde ese lado? Porque la circunstancia internacional cambió. Dos temas le planteo muy importantes esta semana. El primero, que les quiero poner un gráfico atrás, es el valor del petróleo. ¿Y qué le importa a usted el valor del petróleo? Sí, mucho. Bajó un montón. Estas semanas bajó un montón el petróleo, bajó la soja, bajó el trigo, bajó el maíz, bajaron muchas materias primas. Y entonces las empresas que producen petróleo, muchas decidieron bajar la inversión. ¿Qué significa? Como el precio es bajo, no lo saco debajo de la tierra para que después aumente el precio. Y esa decisión de cancelar inversión nos afecta en la economía real, o porque despiden gente, o porque ya no van tanto a trabajar, o porque lo suspenden, o porque finalmente hay mucho menos movimiento. Esto pasó en el mundo. ¿Y a quién afectó? Fuertemente a Brasil, en las elecciones de por medio. ¿Y por qué nos pega a nosotros? ¿Por qué le tiene que importar a usted? Simple. Fíjense lo que pasó. ¿Sabe cuál es la moneda que más se devaluó? Miren, esto hasta podría ser parte de la trivia. ¿Cuál es la moneda que más se devaluó este año en el 2014? Si está pensando en el peso, se equivoca. Ya vamos a hablar de eso también, de la cotización del dólar. El rublo, la moneda rusa. ¿Por qué? Entre otras cosas por la baja del petróleo. Es un gran exportador de petróleo. Segundo, el real. El real valía 2.10, 2.16. Si alguien viajó a Brasil hace poco, hace un año, estaba en 1.80. Esta semana, precisamente ayer, cerró en casi 2,60. Y eso afecta la competitividad de toda la región. Recuerden que es nuestro principal socio comercial. Por lo tanto,
Si bajan las inversiones, la gente se preocupa y ahorro. El ahorro en exceso es bueno quizás para el futuro, pero en el corto plazo dinamita la economía. Por eso nos propusimos hoy tratar de dar un par de ideas. Voy a empezar con mi primer invitado. Mi primer invitado tiene que ver con las marcas y franquicias. Se llama Marcelo Salas Martínez. Hablando de Martínez, no tengo mucho que presentar. ¿A qué franquicia te dedicas y qué negocio creaste, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Encantado Marcelo de estar acá. Salas, acá. Un placer saludarte. Lo mismo, un placer bueno, estar acá. Café Martínez, éxito. Muchas gracias. Para romper el hielo, representás a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Así es. Una persona que nos está mirando quiere que su hijo empiece a trabajar, tiene empleo y quiere sus ahorros canalizarlos en otra cosa, en un segundo ingreso. Empezar a separarse, ya está grande, no le tiene miedo a la jubilación y quiere generar un segundo ingreso y piensa en una franquicia. ¿Cuánta plata necesita? ¿Cómo empiezo para hablar con una franquicia? Está muy bien. Bueno, la pregunta es muy buena y creo que es una excelente alternativa a la franquicia para ese tipo de inversor, para aquel que está pensando en un nuevo estilo de vida, ha hecho un recorrido a lo largo de su vida en situación de dependencia, como empleado o como fuere, y quiere largarse, pero tiene como una sensación de no estar seguro del todo. Bueno, el sistema de franquicias es una de las cosas que te da esta sensación de que alguien te acompaña en este nuevo emprendimiento en tu vida, en este nuevo estilo de vida. Y bueno, las inversiones hay de todo tipo, depende muchísimo, sobre todo de cuál es la infraestructura necesaria para llevar adelante el negocio y de cuál es el equipamiento que hay que comprar. Hay franquicias que son de servicios que requieren muy poco equipamiento y la inversión es muy chica, que puede estar cerca de los $20.000 aproximadamente, y tenés de ahí para arriba hasta franquicias que cuestan hasta $1 millón y más también. Pero hay para iniciar franquicias muy económicas. Por ejemplo, todavía me llegó una muy interesante nueva, no recuerdo ahora la marca exactamente, pero es un sistema para limpiarle piojos a los chicos. El equipamiento es muy sencillo, son unas aspiradoras que tenés que utilizar y con eso ya te puedes iniciar un nuevo negocio que es contribuir a que no haya más piojos en las escuelas. Por ejemplo. Claro, porque te estaba escuchando y pienso que finalmente la ventaja de arrancar con una franquicia es que alguien ya se encargó de hacer track record, de potenciar una marca. Es como que gran parte del trabajo intangible lo tengo hecho. Es autoemplearme prácticamente. Es un autoempleo y lo que tiene de fabuloso el sistema de franquicias, que es un sistema muy virtuoso, es que tiene dos ejes que son fundamentales. Uno es justamente esta cuestión de tener un negocio que ya está probado y que te ha dado ingresos y que vos sabés cómo hacer para que otros lo sepan utilizar. Vos sabés transmitir el conocimiento de eso. Y el segundo eje justamente es la educación. Entonces, tiene estos dos ejes súper virtuosos, que yo conozco un negocio, ya sé que produce dinero, se lo transmito a otro y lo educo y ayudo a que él también eduque a su gente a poder producir este dinero. Y además, tiene algo interesantísimo, que es la distribución más pareja de ingresos. Es decir, yo tengo una empresa, pero al dar una franquicia, no soy yo solamente al cual ingresa el dinero, sino que genero otra pyme, otra pequeña industria que genera a su vez dinero para sí misma y es una mejor distribución de la riqueza. Está muy bien. Estaba pensando en encontrarle trabajo a mis hijos. Déjame entrar al grano en tu especialidad. Vos creaste Café Martínez. Así es, sí. Está franquiciado por toda la Argentina. Y parte del mundo también. Y parte del mundo también. Me decías fuera de aire, que me sorprendió el dato, como macroeconomista no lo sabía, que el 2% del PBI hoy que mueve son franquicias. Así es, el mundo de franquicias mueve ese 2% y lo mueve, aparte, así distribuido entre todas sus sucursales, que son 30.000 tiendas, ¿no? Es impresionante. Vos fíjate, hay 30.000. ¿Y en el mundo es igual? ¿Argentina tiene para crecer o estamos exagerando? ¿Ese 2% es normal en la comparación del mundo con respecto al PBI? Da para crecer mucho. La Argentina está iniciándose en el mundo de las franquicias. Si bien tenemos marcas muy buenas que ya exportan y que están en todo el mundo, hay mucho por hacer. Recién Brasil, por ejemplo, nos cuadruplica en la cantidad de empresas franquiciantes y hay mucho por hacer. Yo aparte tengo la certeza de dos cosas, que las empresas del futuro van a ser empresas con fines sociales, no tengo ninguna duda, y lo segundo es que el sistema de expansión que van a elegir sin duda va a ser el sistema de franquicias porque están sumamente unidas por este tema de la buena distribución de la riqueza. Bueno, vamos al grano ahora.
cómo no. ¿Sí? Me está pasando por la cucaracha Sabrina, la productora de este programa, que me dedique a otra cosa, que no conduzca más y que en el fondo me ponga una franquicia. Me quiero poner un Café Martínez. Muy bien. Primero te pregunto dónde, porque que se me ocurra a mí ponerlo en un barrio, vos me vas a decir, no, ya hay 5, 6, olvídate, ¿eso me decís vos? Mira, en líneas generales lo que se hace es tener zonas predeterminadas. Entonces, en donde uno no está, intenta uno direccionar al franquiciado hacia esos lugares donde no está. Entonces, sí, vas a hacer primero que nada una reserva donde vos decís, tengo la intención de tomar una franquicia. Allí se inicia un proceso a través del cual uno conoce al franquiciado y el franquiciado conoce al franquiciante y termina por decidirse si quiere o no tomar esa franquicia, porque no es como ir a un negocio y comprar un producto. Uno está otorgando una franquicia y quien toma una franquicia tiene una responsabilidad que es representar adecuadamente esa marca. Entonces, vos me calificás entonces, primero vas a decir si estoy apto o no. Sí, pero más que una calificación es también como va a haber un acuerdo y para que haya un acuerdo tiene que haber una profunda convicción de querer llevar adelante un negocio, porque como te dije antes es un cambio de vida de una franquicia. Mucha gente cree, por ejemplo, que por una cafetería es casi como una cuestión medio romántica, entonces ya voy a tener mi propio café, entonces nosotros tratamos de decirle, mira, andá, fíjate lo que significa estar detrás de un mostrador. No te comas las medialunas vos, son para el cliente. No saques plata de la caja, guardada para fin de mes, en fin. Tiene toda una serie de parámetros que es muy bueno y es fundamental que aquel que va a tomar la franquicia los conozca antes de tomarla, ¿no? Para no comprar un buzón. Hablemos de plata, un poquito. Te pongo 3 targets. Una persona con $20.000 decías que puede iniciar, $20.000, pongamos 200.000 pesos, con 200.000 pesos. Hay algunas franquicias de servicios que se pueden comprar. Sí. Que se pueden comprar. ¿Que ya está probado su éxito? O... Sí. ¿Y cómo lo medís? Ahí dice, mira, la historia es que esta franquicia factura, no sé, 30.000 pesos al año. Bueno, pones 200.000 pesos, es una muy buena renta. Después depende, si facturás 35.000 es por tu habilidad, si facturás 25.000 es quizás porque no fuiste tan hábil. Mira, lo que tiene bueno el sistema de franquicias es que te da la posibilidad de acceder a información, es decir, que te da el franquiciante y te dice, yo lo que he probado es, en estas 10 sucursales que son similares a las que vos querés abrir, los números son estos, deberíamos aspirar a esos números. No tenés el 100% como cualquier negocio de que eso vaya a suceder, pero debería ser lo más aproximado. No se trata, creo yo, de buscar culpas, no se trata de buscar quién tuvo la culpa. Creo que se trata de buscar qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó, sobre todo traqueando qué es lo que ya se tiene estudiado y tratar de hacer correcciones en eso que ya se tiene estudiado, ¿no? Ese es el trabajo en el sistema de franquicias. Por supuesto, como te dije antes, no hay 100% de seguridad como en ningún otro negocio, pero uno tiene muchos parámetros para poder saber en qué se está equivocando y algo muy bueno que es pertenecer a una comunidad de negocios, claro, donde vos tenés pares que te pueden dar apoyo, sostén. Sos dueño pero trabajas en equipo. Exactamente. Y eso está bien. 2 preguntitas más con respecto a las franquicias. Muchas veces vi que hay franquicias muy famosas que están dando vuelta por el mundo, una creo que la tenemos de invitado también al final del programa, que tienen negocios propios y además dan franquicias. Así es. ¿Esa competencia es desleal, no es leal, está acordada, el hecho de competir con alguien que además tiene negocio propio? No, está acordada y aparte creo que es base del sistema de franquicias. Para poder dar yo una franquicia es bueno que yo tenga mis propios locales, en ellos pueda hacer mediciones, pueda hacer pruebas, por ejemplo, de nuevos productos, medirlos antes de lanzarlo al resto de la cadena, para tener justamente datos, para asegurarle al franquiciado que eso puede tener cierto éxito, ¿no? Te pregunto como asociación ahora, sé que hay una nueva ley, no sé de qué se trata, pero que hay una nueva ley para franquicias, que rige a partir del 2016. Así es. Del 2016. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Mejora o nos cuidamos más? Es buenísimo por 2 motivos. Primero, al franquiciado le da certeza de entrar en un sistema que está legislado, que eso es muy bueno. Por otro lado, ha atacado un punto que era muy complejo, que es el de la solidaridad, que es lo que transforma a cualquier franquiciante en solidario ante cualquier problema legal que pueda tener un franquiciado. Y eso es muy grave porque cualquier eventualidad que exista en una sucursal... un problema con un empleado. Nosotros, por ejemplo, dentro de esta cadena tenemos más de 2.000 y pico de empleados. Imagínate para una pyme como la mía, que si bien no toca franquicias, no factura todo lo que factura toda la cadena, tiene que hacerse responsable de todo eso, ¿no? Sería muy complejo. Marcelo Salas Martínez, bueno, el café lo pagás vos.
Por supuesto, y feliz de la vida, encantado. Eso queda claro. Un placer tenerte acá en El Inversor. Muchas gracias, es muy amable. Nosotros seguimos, le pido a la cámara que me acompañe, porque este es el momento del televidente, las preguntas del televidente, a ver si recibimos una y la pasamos. ¿Sí? Dentro de los televidentes. Esta llegó por Facebook, en El Inversor, y ahí, en este caso, dentro de facebook.com. La pregunta obviamente va a Bulat. ¿Por qué bajó tanto el dólar blue? Es la pregunta. No hay otra pregunta un poquito más fácil para hacer. Bueno, vamos a meternos un poquito en el valor del dólar. Si uno mira un gráfico de lo que pasó en el dólar desde principio de año, estamos hablando del dólar informal, dólar blue, como lo quieran llamar, ¿cómo fue la evolución del dólar del principio de año? No sé si lo recuerdan, pero a principio de año valía el blue cerca de 10. Tuvo el enero, febrero trágico que se fue a 12, ajustó para la época del Mundial, tuvo otro gran salto, pero fíjense, en 3 días, 4 días, se fue también de 14 a 16 y luego esta baja hasta 13,10. Si comparo el precio de hoy y lo comparo con el precio del inicio, ¿cuánto subió? 31-32%. ¿Y cuánto fue la inflación? Y más o menos. ¿Y cuánto subió la nafta? Y más o menos eso. ¿Y cuánto subieron cada uno de los activos que usted consume todo el tiempo? Más o menos eso. El dólar es una variable más, una variable hasta de protección si quieren, que como yo no puedo ahorrar en nafta, no puedo ahorrar en fichitas de subte o lo que fuera, qué antigüedad eso, pero sí quizás puedo ir comprando de a poquito dólares y es el mecanismo que se utilizan. Para frenar este impacto, ¿qué hizo el gobierno? 3 medidas. Pero déjeme analizar si son medidas de corto plazo o de largo plazo con usted. Comparta conmigo la respuesta. Primer medida que tomó. A los bancos y a las compañías de seguros que tenían muchos activos dolarizados, les dijo, no hace falta que tengan tantos dólares. Tengan los dólares suficientes para respaldar sus pasivos en dólares. El resto véndanlo. ¿Qué hizo? Hizo vender tenencia. ¿Eso es fabricar dólares para el futuro? No. Es como vender mis ahorros. Las compañías lo tenían, es como una transferencia. Pasaron de las compañías de seguro y de algunos bancos que vendieron bonos dolarizados al mercado. Y eso provocó esa baja de precio que impactó. El segundo punto, el segundo factor que tomó el gobierno, tiene que ver con el dólar exportación. Había un encanutamiento, es este verbo nuevo, de muchas mercaderías, materias primas, soja, etc. El exportador no quería vender porque no se sentía seguro con los pesos. Y además, ¿cómo voy a vender a 8.40 si todo el mundo dice que tarde o temprano vas a devaluar? ¿Qué hizo el gobierno? Muy lógicamente, les dio un bono que ajusta por el dólar oficial. Entonces, en vez de retener soja, en vez de retener maíz, quédate con este bono. Lo vendés cuando vos querés. Si sube el dólar oficial, vos vas a cobrar más dinero. Pero es más fácil y más barato tener bonos que tener soja, etc. Por lo tanto, hubo una emisión de bonos que controló en este caso la demanda de dólares y agregó un poquito de oferta. Y la tercera y último factor es, licitó el aire, el 4G, y parece que van a entrar 2.300 millones de dólares, pero dijo no, quiero dólares reales, no de pesos ni nada. Y eso aumenta la expectativa de futuro que haya un poquito más de dólares en la reserva. Todo esto calmó el escenario. ¿Pero resolvió los problemas? No. Lo que hicimos fue vender stock, sacrificar calidad, si quieren, de la cartera de las compañías de seguros y de algunos bancos, y además licitamos como una joya de la abuela, si quieren, algo que bienvenido, que lo hayan hecho, pero no es que podemos cobrar mucho más de esto. Es como que pagué una deuda con ahorros. Eso tarde o temprano no me resuelve nada. Si pagué una deuda porque tuve un trabajo nuevo, tomé una franquicia y generé nuevos ingresos, bienvenido sea. Por eso quiero diferenciar el corto plazo, ¿sí?, que es esta baja del dólar, cómo se solucionó, que realmente lo controlaron, pero con el mediano y largo plazo, que es mientras que no generemos flujo real, ganancias, ganas de invertir y dólares genuinos que vengan para invertir, es difícil que se solucione. Primera pausa. Les decía, segundo bloque del Inversor. Salvo que viene Bulat, no se ponga nervioso. El primer punto que les planteaba al principio es esta diferencia que la señorita me corrigió y ahora la voy a presentar, que es no hables más de empresas familiares.
que incluso en este programa se tocó varias veces, más de una vez, sino de familias empresarias. Y les cuento un pequeño ejemplo que una vez recuerdo de un profesor, de paso lo escuchás y ahora te presento. Resulta que el gerente de una compañía va a ver al dueño de la compañía y le dice: su hijo es un muy mal ejemplo, es el que más tarde llega, es el que primero se va, está todo el día molestando, es el que más gana y desalienta que el resto trabaje. Si el hijo del dueño no hace nada, el resto no hace nada. La verdad que es un muy mal empleado y nos está molestando. El padre sienta al hijo y le dice: hijo, acá tengo tu reporte como empleado. Una decepción, estás despedido. Y lo echa. Y acá tienes la indemnización. Cuando está por salir, da la vuelta al padre, lo abraza y le dice: hijo, no lo puedo creer, me enteré que te despidieron. Todo lo que necesites en la vida, contá conmigo. Es separar la función de la empresa, de la propiedad, ¿sí?, de la gestión de la misma. Y estoy con una especialista, Rosa Nelly Treviño Rodríguez, ese es el nombre, es la titular de la misma consultora, nos visita desde México, te dedicas a esto. Y esto pasa en todos los países. Pasa en todos los países, es muy común y a veces cada familia piensa que ellos son únicos en su necesidad y en sus conflictos. Y realmente el tema de empresa familiar pues es milenario. Poco se había estudiado en términos de ciencia de la empresa familiar. Realmente la ciencia de la empresa familiar tiene los últimos 20 años, pero hemos encontrado mejores prácticas precisamente para que esto sea un poco más digerible. Digo, cuando eres la misma persona y tienes diferentes roles, porque estás jugando el rol de propietario, estás jugando el rol de director, estás jugando el rol de padre en el ejemplo que estabas dando, bueno, pues obviamente tienes que tener muy claro qué tienes que hacer en cada uno de estos roles, pero sobre todo el otro con el que tú estás hablando tiene que tenerlo claro también. Es una linda aclaración para hacer. Cuando uno habla de empresa de familia, automáticamente piensa en una empresa chiquita y pyme. Pero las empresas más grandes del mundo, las más grandes del mundo, la mayoría son todos familiares. Totalmente de Cargill, acuerdo. Monsanto, los laboratorios, Pfizer, son familias. Son familias que se han vuelto familias empresarias, que era el término que estábamos utilizando. ¿Por qué me corregiste eso? Mira, contale al televidente. Fíjate, yo pienso que realmente el punto más importante de una empresa familiar no es el capital, no es el porcentaje de capital que tú tengas invertido, no es el tema de que trabajen miembros de la familia o no ahí, sino el tema de la continuidad. ¿Cómo hacemos para que este negocio perdure conmigo, sin mí y a pesar de mí? Entonces, estas familias que ya van en cuartas, quintas, sextas, 16ª generaciones incluso, lo que han hecho es estructurar su patrimonio, estructurar sus relaciones familiares, esos roles que estamos jugando, crear ciertos ámbitos de gobierno que les puedan llevar a que incluso si no laboran directamente en ese negocio, lo puedan controlar. Y entonces el tema de familia empresario, de volvernos una familia empresaria, tiene que ver con esa continuidad que queremos darle al negocio. Vamos pensando en impulsar siguientes generaciones que tengan hambre de hacer nuevos negocios. A veces nos casamos con nuestro pequeño negocio, con nuestro mediano negocio, y si tú en este momento quisieras vender, ¿te acuerdas de aquellos disquetes grandísimos que utilizábamos? Soy muy chico, Ay, no, Dios. eso lo habrás usado vos. Bueno, yo lo alcancé a usar, mira, era una cosa así que metías en un CPU. Sí, me acuerdo. Imagínate que quisieras, 5 3/4. imagínate que quisieras vender hoy en día ese tipo de disquetes. Nadie te lo compraría. Los muchachos de 15, 18, 20 años ni siquiera los han visto. Entonces, si tengo una empresa que se dedica a hacer estos disquetes o máquinas de escribir, hoy en día ya no sería un negocio rentable, ya no sería un negocio que yo pudiese heredar a las siguientes generaciones. Cuando yo hablo de familias empresarias, lo que estoy tratando de decir es, no te cases a lo mejor con ese negocio, reinvéntalo y promueve que los muchachos sigan haciendo cosas, que si quieren iniciar un nuevo negocio, haya ese emprendimiento intergeneracional. Ahora, Rosa, ayer en un público, éramos bastante los que estábamos escuchándote, nos preguntaste, ¿ustedes qué prefieren? ¿La plata o la familia? Ah, sí. Y me sorprendió la contestación. ¿Por qué es semejante pregunta? Porque a veces cuando tienes que elegir, si tú tienes un negocio y tienes que elegir entre despedir a tu hijo o tener una buena relación en tu casa con tu esposa, probablemente digas, prefiero llegar a casa, que me reciban bien, que me dejen dormir y que no haya conflicto familiar. La verdadera patrona de la empresa. Exacto, exacto. Entonces, a veces cuando le damos demasiada importancia a uno o al otro, incluso a veces también nos pasamos de lanza, es decir, nos vamos de más en el negocio. Nos vamos de más y sobreexigimos a los miembros de la familia. Tenemos que tener ese balance. No
la empresa no es una agencia de colocaciones familiares, eso tiene que quedar clarísimo y tiene que ser rentable. Pero también es cierto que a nivel familiar podemos promover unos foros de interacción y de comunicación que nos permitan a nosotros, los miembros de la siguiente generación, ver cómo construir y no destruir valor. Entonces, no tenemos que elegir entre uno u otro, tenemos que tratar de llevarlos en paralelo y balanceados. Sí. Muchas veces, lo decías vos ayer, van de la mano. Cuando las cosas andan mal, como todos trabajan en el mismo negocio, nos peleamos porque las cosas andan mal. Y cuando las cosas andan bien, generalmente nos queremos todos. Entonces, no podemos separar. Otro de los puntos que planteabas ayer, y me sorprendió, no me había dado cuenta, uno habla de negocio de familia, empresas de familia, todo de familia. Pero la constitución de la familia cambió. Ya no es lo mismo la familia hoy de lo que era hace 20 años atrás. La cantidad de divorcios, hijos de distinto matrimonio, hijos o matrimonios del mismo sexo. ¿Cómo se conjuga hoy en una empresa familiar el cambio de la familia? Sabes que el tema de la evolución de la familia es todo un tema en general porque tenemos que evaluar cómo primero blindar el patrimonio, especialmente con el tema de los divorcios, tomando en cuenta que, bueno, la empresa, si la creamos tú y yo, somos un matrimonio, bueno, pues es mancomunada, entonces tú tendrás el 50, yo tendré el 50 si nos divorciamos. Tenemos que ver cómo acordamos desde el principio que vayamos a crear un negocio, cómo lo vamos a distribuir en caso de que no funcione nuestra relación, y también tenemos que ver cómo educamos a los muchachos para que entiendan que si esa relación no funciona, eso no implica que van a perder posibilidades de trabajar, si cumplen con los perfiles en el negocio. Te interrumpo en algo. Dime. Porque no es solo la relación del matrimonio. Vamos a suponer que un matrimonio tiene una sociedad y tiene una sociedad con otro, pero se divorcian dos y uno quizás queda socio de alguien que no quería ser socio. O fallece uno. O fallece. Y uno no era socio de la viuda o del viudo en este caso. Y también habría que aclararlo antes. Mira, si no nos podemos poner de acuerdo cuando estamos iniciando sobre qué va a pasar el día que tengamos un conflicto, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en medio de la situación, porque las emociones nos van a tirar. Y pero si yo te digo, si empiezo pensando en los conflictos, es desconfiar. No es desconfiar, es planificar. Es planificar, hay que ver a largo plazo, pueden pasar cosas, la sociedad está evolucionando, puede ser que alguno de tus hijos no esté interesado, puede ser que tengas otros socios aparte de tu familia y es una manera de ir encaminando la relación de la sociedad y de ir también planificando qué pudiese pasar en el proceso y cómo solucionarlo. Es simplemente estar en el mismo canal de comunicación. Tú y yo, supón que iniciamos un negocio. Oye, si no funciona la relación de pareja y nos divorciamos, ¿qué va a pasar con el negocio? ¿Tú te vas a quedar al frente o tú te vas a ir o nos vamos a ir los dos o lo vamos a vender? Si yo tengo otro socio y el socio también está casado, bueno, pues oye, si yo falto, si fallezco, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir mi esposo a sentarse aquí contigo a negociar? ¿Va a venir tu esposa a sentarse aquí conmigo a negociar? Y si no es así, ¿cuál va a ser el mecanismo de salida? ¿Le voy a comprar su participación? ¿A qué valor se lo voy a comprar? De forma de que estemos más tranquilos. Es simplemente estar tranquilos sobre el futuro, que no haya sorpresas. Pues planificar, entonces, es el resumen. Y por último, te llevo a otro terreno. A ver. Que también es una obsesión, una discusión entre los que trabajamos en mercado. ¿Qué es mejor dejarle a tus hijos? Hablo ya de una pequeña empresa, ya cuando no tenés una gran empresa. Mi pasión, mi empresa, todo mi esfuerzo, y que él lo herede, que quizás no tiene esa pasión, no tiene ese esfuerzo, no es su vocación en la vida, pero yo le dejo una empresa en marcha, o dejarle dinero, decir, ¿sabes qué? La vendo, te dejo el dinero y haz lo que quieras. ¿Qué es mejor dejarlo en el hijo? Y déjame engancharte con una publicidad que pasaste ayer, que era alguien que mostraba, mirá todo lo que te voy a dejar, y el hijo estaba obsesionado, pero déjame la camioneta, déjame la camioneta. No, déjame el auto, déjame el auto. Fíjate, Cuéntanos. esto tiene que ver con el tema de familia empresaria o empresa familiar. Yo puedo tener un negocio que es mío y que el día que yo fallezco nadie sigue. ¿Por qué? Porque no ilusioné a las siguientes generaciones, porque no las formé, porque no les vendí mi sueño empresarial. Si ese es el caso y tu negocio es el del emprendedor, no es una empresa familiar con continuidad asegurada, es el del emprendedor, lo más idóneo es saber si a alguno le interesa y si no les interesa, vender y crear una estructura como un fideicomiso donde puedas dosificar el dinero. Si les llegase a interesar o si los lograste involucrar en ese sueño empresarial que tú tienes y hay alguno de tus hijos que esté interesado, que le guste, que tenga la pasión, que cumpla con el perfil y que realmente pueda llevar adelante aquel negocio, pues obviamente se tenderá a favorecer a ese miembro de la familia. Pero es un proceso que tú llevas a cabo en tu casa. Desde que están chiquititos, los tienes que ilusionar y enamorar con tu sueño empresarial. Está muy bien la división que decías entre emprendedor y empresario, cuando uno termina siendo empresario. Porque muchas veces uno se tiene que dar cuenta cuando el negocio soy yo. Y si yo no estoy, no, porque es al que me dieron crédito, etcétera, y que quizás mi hijo le estoy trasladando un problema. Exactamente. Y sobre todo,
Si tú sabes que el negocio eres tú, tienes que crear una estructura que pueda aguantar incluso 1 o 2 generaciones malas, pero que sobreviva. Que sean propietarios, exactamente, pero no la gestión. Exactamente. Rosanely Treviño de Rodríguez, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario. Y por estar aquí en la Argentina. Excelente, Claudio, gracias. Les propongo una trivia para hacerlos participar, a ustedes, a los televidentes también. Y la pregunta es simple, ya la van a ver en el monitor. ¿Cuál fue la caída del patentamiento de autos en relación al 2013? Bueno, fue una caída. ¿Cuánto cayó realmente la cantidad de gente que patentó autos? ¿25%? ¿30% o 40%? Participe en esta trivia. Nosotros vamos a una pausa y luego viene una pequeña clase de economía que ojalá les divierta. Bueno, seguimos en El Inversor. Muchísimas gracias por esperarnos. Vamos a empezar, por si están ansiosos, con la respuesta de la trivia. A ver quién acertó. ¿Cuánto se cayó finalmente el patentamiento de autos? ¿Cuánto se cayó? Esperen la respuesta. 40%. Fuerte caída en los últimos tiempos. Vale decir que también veníamos de un número muy, pero muy alto. Lo cierto es que se cayó y es el dato de la economía de hoy. Vamos un poquito a la clase de economía del día. Tiene que ver en qué hacer con nuestros ahorros. ¿Por qué darle importancia a nuestros ahorros? Yo quería marcar al principio la diferencia entre ahorrar e invertir. Y necesito que me tenga un poquito de paciencia, un poquito nada más, porque me es más fácil explicándoselo con este cuento. Se llama La historia de los $100, un cuento muy conocido para los alumnos de economía. ¿Qué dice este cuento? Resulta que había un pueblo con una crisis enorme, terrible crisis en un pueblo. Va un gringo a invertir en ese pueblo, porque crisis es sinónimo de oportunidad. ¿Qué hace esta persona? Simple, va al hotel del lugar con una crisis enorme, viejo, etcétera, sucio, y le dice, me vengo a quedar una semana porque ustedes están en crisis y yo vengo a invertir porque seguramente es una ciudad barata. ¿Cuánto vale una habitación? $100, señor. Hagamos una cosa, le dejo los $100 arriba del mostrador, voy a ir a ver un cuarto. Si me gusta, me quedo. Rápido, el conserje dice, uy, no estoy preparado. Llama al que prepara el desayuno todas las mañanas. ¿Te acordás que te debía $100? Sí, tomá, te los pago. Pero necesito que todas las semanas le sirvas el desayuno a este gringo que vino a quedarse una semana, porque hay una crisis, para comprar. El del desayuno, buenísimo, le prepara todo, pero hace mucho que no hacía nada. Necesita el transporte. Entonces llama al del auto. Che, ¿te acordás que te debía $100? Sí, tomá, te los pago. Pero necesito, por favor, que me hagas el reparto una semana para el gringo que se vino a quedar en el hotel porque necesita comprar, porque hay una crisis enorme, etcétera, etcétera. El del auto, al de la estación de servicio, necesito nafta. ¿Te acordás que te debía $100? Tomá, te los pago. Pero necesito que me cargues nafta para repartir para el gringo, bla, 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 bla. Llega al de la estación de servicio, a la prostituta del pueblo. ¿Te acordás que te debía $100? Tomá, te los pago. La prostituta del pueblo va al hotel. Necesito un cuarto al lado del gringo, me enteré que vino un gringo, voy a facturar, necesito un cuarto, el del hotel, pero me debes $100. ¿Cómo no? Acá te pago los $100 y le alquila el cuarto. Los mismos $100 que fueron dando vuelta. Baja el gringo. No me gustó la habitación. Agarra los $100 y se va. No pasó nada. Pero todo el mundo pudo pagar sus deudas. La rotación del dinero es mucho más importante que el dinero. Por eso es la importancia que le quiero marcar en la clase de hoy. Y tiene que ver con el desenvolvimiento del dinero. Voy al primer gráfico que les traje al menos para proponer. Chachán, chachán, ahora va a aparecer. Fíjense, si yo tengo $10.000 y los ahorro al 4% anual, en 20 años termino teniendo 21.000. Si los coloco al 10 anual, termino teniendo 67.000. Y si los coloco al 12 anual, termino teniendo 96.000. De 21.000 a 96.000. Señores, ¿qué es lo importante? ¿El capital con el que empecé o el interés que obtuve? El interés es más importante, el flujo de negocios. Por eso aquel que me dice, soy muy conservador, guardo la plata debajo del colchón, no es conservador, está perdiendo poder adquisitivo. Es muy importante poder manejar esto, darle rentabilidad a esto. ¿Qué propuestas tengo para hoy? Avanzamos entonces en la clase. Chachán, chachán. Depende, típica clase de economía, el riesgo que usted está dispuesto a asumir
va a ser el riesgo que finalmente va a enfrentar. Hay negocios para todos, ¿sí? Hay negocios que rinden un montón, pero seguramente tendrán mucho riesgo. Hay negocios que son poco rentables, pero tienen poco riesgo. Y el riesgo depende de usted. No es trasladable. Hay gente que tiene pánico y gente que no. Algunos de ustedes, de los que está del otro lado de la cámara, por Facebook, por Twitter, ¿me puede explicar por qué Schumacher, con la plata que tenía, las mujeres que tenía, volvió a correr y a arriesgar la vida? Hay gente que ama el riesgo y gente que lo odia. Eso es muy personal. No se puede generalizar. El riesgo es muy individual. Ahora, déjeme decirle una cosa. Riesgo no es lo que uno compra. Riesgo es cuánto uno compra. Si yo pongo el 100% de mis ahorros en un activo, estoy asumiendo riesgos, porque si me sale mal, no tengo respaldo. Si lo divido en varios, principios de diversificación, eso puede ser una solución. Avanzo. Y otro de los puntos que les quiero marcar, quizás expresado en gráfico, esta es una de las maneras para invertir en la Argentina. Invertir en bonos, ser un tenedor de bono. Le doy 5 minutos para que se ría porque tardamos 2 semanas en preparar esta transparencia. Un tenedor de bono. ¿Qué es ser un tenedor de bono? Aparte de eso, veo que no le causó gracia, así que sigo. ¿Qué es ser un tenedor de bonos? Invertir casi en tu propio país, financiar a tu país. Comprar bonos argentinos. ¿Por qué? ¿Cuánto rinde un bono argentino hoy? 12% anual en dólares. ¿Se acuerda el gráfico que les mostré antes? Si los capitalizo en el tiempo, y usted me dirá, sí, pero Claudio, más de una vez no pagaron los bonos. Miren si me convierto en un holdout, en un fondo buitre, si no me pagan. A la larga, y quedó claro con esto de los fondos buitres, con el tiempo, si usted tiene paciencia, termina cobrando. Siempre, en todos los países. Habrá quitas, etcétera, pero se reemplazan con tasa de interés. Por eso digo, si tiene el 100% del dinero, no va a dormir. No le sirve. No le sirve este ejemplo. Poner el 20% de su dinero es factible porque la renta es muy alta y promedia el resto. Riesgo hay siempre, no lo puede evitar. Riesgo es cualquier cosa que haga, cualquier negocio que emprenda. El tema es saber manejarlo y para manejarlo, por eso insisto con la diversificación. Avanzo otra de las ideas que podemos tener hoy. Hablamos de la diversificación. El Viejo Testamento dice que está bueno dividir en 3. Una parte en acciones. Acciones es en tu propia empresa. Y si no tienes empresa, puedes ahorrar. Un empleado o alguien que tiene un sueldo fijo puede ahorrar en acciones de otras compañías. ¿Por qué no comprar acciones de YPF, de Siderar, etcétera? ¿Por qué no comprar, ser socio de las empresas que fabrican las cosas que yo consumo? Hay veces que le va a ir bien, veces que le va a ir mal, pero con el tiempo 1/3 hay que tener. Segundo, bonos, como le dije. Tercero, siempre tener algo de liquidez. Es importante para poder aprovechar una crisis cuando bajan los precios. Una cosa que me olvidé decir. Los abuelos siempre te dicen, dividí la plata, los ahorros en distintas canastas. Usted lo escuchó. Yo lo único que agrego, traten de que las canastas estén en distinto tren. Porque si están todas las canastas en el mismo tren, por más que esté diversificada, puede pasar algo. Mal ejemplo quizás puse con el del tren. Sigo adelante y voy cerrando. Cuando uno elige dentro de las acciones, les doy algunas propuestas que uno puede también ingresar. Buscar la historia de las compañías. No es que Siderca ya no cotiza más como Siderca, por eso me animo a esto. Las empresas tienen una historia, tienen malos momentos y buenos momentos, pero a la larga siempre las compañías terminan valiendo por lo que ganan. Esta se convirtió hoy en el ejemplo Techin, pero fíjense el progreso de lo que era a lo que es hoy. Usted puede ser socio de estas compañías. Este es el sentido finalmente de tener o ahorrar en acciones. Así que puedo comprar bonos, puedo comprar acciones y estar un poquito líquido, sobre todo en este momento. ¿La liquidez en qué lo haría? En la de los exportadores. Compraría estos bonos que ajustan por dólar linked. La presión de la devaluación en Brasil, en México, el rublo, de todos los países emergentes, nos hacen menos competitivos en el intercambio multilateral, no solo contra el dólar. Por lo tanto, el dólar oficial es una variable para invertir. ¿Cómo puede hacer? Comprar bonos que ajusten por dólar link. Después de todo lo que dije. Bueno, ¿y cómo hago para hacer eso? Agente o sociedad de bolsa, su banco al que le tiene confianza o fondo común de inversión. Son las maneras de acercarse finalmente a las variables de inversión. Terminó la clase. Me relajo un segundo y ahora le doy la participación, le paso la pantalla a usted porque vamos a trasladar una pregunta por Twitter. ¿Y qué dice esta pregunta vía Twitter? A Tomás, si compro dólar ahorro, ¿puedo gastarlos? ¿AFIP no reclamará una declaración jurada anual? Si compré dólares ahorro, en la declaración jurada anual voy a tener que decir, tengo $1000 que los compré, 200, 200, 200, 200.
Si los vendo para invertir en otra cosa, y tendré que tener en un dólar oficial el comprobante de que los vendí. Si es muy poquito, uno dice, bueno, lo vendo dólar blue, pero no. Lo va a tener que presentar. Y además, si quiere exigir el reclamo del 20% o 35% que le cobraban, en ese caso también lo tiene que tener en su declaración jurada. Es un dólar ahorro. Su título lo dice. Dólar ahorro, no consumo, para tener finalmente esa renta. Y una pregunta más a través de Twitter, a ver si llegamos. El 20% que te retienen por el ahorro dólar, ¿cómo lo devuelven? ¿Esa cuenta de ganancias? Sí, acá está la pregunta y está la respuesta. Esa cuenta de ganancias. El problema es el que no paga ganancias o el que tiene monotributo, etc. El resto, el que paga ganancias, de lo que paga de ganancias, dice, yo ya pagué a cuenta esto que me descontaron. No solo el dólar. Si usted tuvo un viaje, cualquier gasto en dólares, repito, como dice su título, es a cuenta de ganancias. Señores, llegó el momento de mi descanso. En este caso vamos a una pequeña pausa y después nos metemos en el mundo emprendedor, pero hoy con una pequeña diferencia. Último bloque del inversor y ahora el capítulo del emprendedor. Y hoy les decía algo especial porque nos vamos a meter en la responsabilidad social empresaria. Y hoy esto le va a gustar seguramente al segmento de los más chicos. Bueno, a todos, porque todos descansamos ahí. Estoy en presencia de Guillermina Lázaro. Ella es directora de la casa de Roger McDonald's. Exactamente. Por eso los chicos felices en este caso. Bueno, nos metemos en el segmento de responsabilidad social empresaria. ¿Ustedes se ocupan de eso? Contanos. La Casa Ronald se ocupa básicamente de trabajar para que aquellas familias que tienen que pasar por la enfermedad prolongada de un hijo puedan tener un hogar que funcione como un hogar lejos del hogar. Eso es lo que hacemos desde hace 20 años, trabajando con hospitales de referencia en la que estos chicos se tratan. A ver, todos los que tienen entonces esa necesidad concreta, ustedes lo que le dan es el hogar. Exactamente. Es la casa. Sí. Es el refugio durante X tiempo. ¿Y cómo hacen? Está probado que el 30% de la recuperación de un niño depende del soporte emocional de sus padres. Por eso, trabajando en alianza con el Hospital Italiano, con el Hospital Noti en Mendoza, el Santísima Trinidad en Córdoba, el Garrahan en Buenos Aires y el Austral, lo que intentamos hacer es acoger a estas familias durante un periodo muy difícil de sus vidas, dándole no solamente la posibilidad de tener alojamiento, sino sobre todo la contención, el apoyo, la escucha y el acompañamiento. ¿Cuánta gente hoy están albergando? En el día de hoy hay 30 familias en la Casa de Buenos Aires, 17 en la de Córdoba, 11 en la de Mendoza, 90 papás en la sala de terapia intensiva del Hospital Garrahan, 24 mamás en la sala de neonatología, y si la unidad pediátrica móvil, que solo funciona los días de semana, estuviera en este momento en funcionamiento, tendríamos como de lunes a viernes, tenemos 40 chicos que se atienden en la atención pediátrica, odontológica y oftalmológica, y 24 chicos a 30 chicos en cada uno de los talleres que damos también por día en nuestra unidad de promoción de hábitos saludables. Y ese número que me estás dando, 24, 30 y pico de cantidad de chicos, ¿es un límite que tienen ustedes por recursos o es porque es la gente que está atendiéndose o hace falta más? Es la gente que tenemos capacidad diaria de atender, pese a que en estos 21 años han pasado ya más de 80.000 niños y familias. Y para tratar de ayudar y para tratar de involucrar al televidente también, eso es capacidad de atender. Es logística, es recurso monetario, es acuerdo con hospitales que no tenemos la estructura para albergar más, o por suerte decís, esta zona está cubierta, estamos cubriendo gran parte de los casos que se dan en Argentina. Estamos cubriendo parte de los casos, pero obviamente muchas familias necesitan de nuestra ayuda, por eso tenemos nuevos sueños y por eso en este momento estamos trabajando para la apertura y la construcción de una nueva casa en Bahía Blanca, en alianza con el Hospital Pena. Entonces, casas tienen en ahora futura en Bahía Blanca, en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Córdoba y Mendoza. ¿Es una propuesta solo en Argentina o es una propuesta global? Es una propuesta global, estamos presentes en 58 países desde hace 40 años. Y los involucra más con la familia. Exactamente. Se involucra dentro de esto, supongo que serás especialista también, dentro de la responsabilidad social empresaria. Y uno entiende a veces que la responsabilidad social empresaria uno lo mida con donación de dinero, pero este es un caso que es contención, va mucho más allá del dinero, que es solucionar un problema clarísimo. Exactamente, sí, va mucho más allá. En este caso, específicamente con el McDía Feliz, lo que hace McDonald's en Argentina y en distintos países de Latinoamérica es establecer una fecha, que en este caso es el 14 de noviembre, en donde todas aquellas personas que decidan comer un sándwich Big Mac
van a estar ayudando a la Casa Ronald. Entonces, aquí hay una actitud de responsabilidad social empresaria y de involucramiento de la cadena de valor por parte de la empresa, pero también se abre el puente de solidaridad para que cualquier ciudadano y cualquier familia se acerque a las familias de la Casa Ronald. Mi manera de ayudar, entonces, es consumir, que es un beneficio para ustedes, o está al mismo precio si dono o no dono, si aporto o no aporto. Está al mismo precio si aporto o no aporto, solo que ese al día... elegir eso... Exactamente. Ese día todo lo recaudado por el sándwich Big Mac va a beneficio de la asociación. ¿Y cómo se comporta la sociedad argentina ante eso? ¿Es una sociedad que se involucra o no se involucra? Tenemos la suerte de que año a año el McDía Feliz ha ido creciendo en Argentina. El año pasado logramos vender más de 234.000 sándwiches Big Mac. Esto implica que muchísimas familias eligieron estar presentes en el McDía Feliz y esperamos que la cifra se supere este año. Guillermina, ¿algo que le quieras decir, algo más al televidente? Pueden visitar nuestra página web, que es www.casaronald.org.ar, pero tenemos todos una cita este 14 de noviembre en los más de 220 locales de McDonald's en el país, porque eligiendo exactamente un Big Mac, eligen la Casa Ronald. Salga de la dieta ese día entonces y está ayudando. Muchas gracias por el trabajo. A vos, Claudia. Guillermina Lázaro, entonces de la Casa Royal McDonald's, muchísimas gracias. Y ahora vamos despidiendo el programa con dos preguntitas más. Nos quedó un tiempo. La pregunta es de Twitter, acompáñeme. Yo me voy para acá. Seguramente la pregunta aparecerá acá. Yo me tengo que parar aquí. Y la pregunta es, Tomás, dólar ahorro en cuenta bancaria, ¿se pueden transferir a otro antes de fin de año? Hay que tenerlas por un año. A otra cuenta de mi propio nombre sí, lo que no puedo es transferírsela a otra persona. Toda cuenta bancaria, el banco finalmente es un intermediario. La cuenta universal es mía. Si yo voy pasando de un banco a otro, sigue siendo mía y sigue siendo lo mismo. El hecho es, para que no me cobren el impuesto, el pacto que hice es hacer un plazo fijo o tenerlo en caja de ahorro por un determinado tiempo. Ese es el compromiso. Recuerde, insisto con lo mismo, se llama dólar ahorro. Es para ahorrar, no para consumir, no para gastar. Y la última pregunta que vamos llegando para Tomás es, ¿dónde puede bajar un Excel con las acciones del panel de general de dividendos dividido por sectores? Bueno, no soy muy objetivo porque trabajo en el sistema. Les doy dos páginas. Uno, www.bolsar, que es la representación de Bolsa Argentina, bolsar.com. Ahí, dentro de las especies, pueden ver todo. Y hay un cuadrito donde dan la historia de todos los dividendos. No solo están los precios, sino la cotización histórica y además tiene todas las especies, los balances, qué pagó, qué no pagó, y la agenda a pagar para tener en cuenta, sobre todo la de bonos, así usted está pendiente cuando una empresa anunció que va a pagar dividendos. Otra, con un poquito más de educación, no solo información, sino también con cuadros estadísticos, les recomiendo la del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, www.iam, Instituto Argentino de Mercado de Capitales, .sba, que es Sistema Bursátil Argentino.com.ar. Así que esas son algunas de las páginas, al menos la que yo conozco, perdón por haber sido tendencioso, porque finalmente trabajo en ese sistema. Lo cierto es que la historia se puede buscar, y es muy buena la pregunta, porque para tratar de posicionarse de cara al futuro, está bueno tener en cuenta lo que pasó. Igual déjeme cerrar con una frase, antes del agradecimiento. La escuché hace poco, pero es muy buena. El futuro, sobre todo para todos los que operamos acciones, bonos, etcétera, y para los economistas también. El futuro no se predice, el futuro se crea, ¿sí? Y formamos parte de ese futuro. Ahora sí cerramos el inversor, agradecemos a Nicolás, a Ramón Falcón, 2287, dije bien, Ramón Falcón, y a la Gran Córdoba en Avenida Córdoba 4460. Con esto, señores, mi función terminó, nos reencontramos el próximo sábado, en realidad, entre ustedes y Tomás Bulat.